en este video lo que vamos a ver va a ser formas de las funciones más conocidas, o sea, el gráfico de las funciones más conocidas. Vamos a comenzar con lo que sería la recta. Bien, la función de la recta sería f de x igual a m de x, ¿no? O sea, una constante por el valor de x. La forma de onda sería, el gráfico sería eso. Va a ser una recta que va a formar un ángulo alfa con el eje de las x, ¿tá? SM o esa constante va a ser la tangente de ese ángulo, ¿tá? ¿Cómo lo calculamos? Podemos utilizar Pitágoras. Utilizamos dos puntos donde tenemos x1, x2, y1 y 2, y bueno, y ahí calculamos este ángulo, o sea, la tangente de ese ángulo va a ser el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Entonces vamos a tener que m va a ser igual a la tangente y va a ser igual a y sub 2 menos y sub 1, x sub 2 menos x sub 1, y tendríamos la pendiente de esta función. Bien, otra de las rectas que podemos tener en un gráfico sería f de x igual a k, o sea que no tengamos el valor de x, y eso va a ser una función que va a ser una recta paralela al eje de las abscisas, que sería las x, ¿ah? Y va a pasar por el punto K. Bien, ahora lo que vamos a ver va a ser, por ejemplo, esta función donde tenemos f de x igual a x a la n. Bueno, esto va a tener dos tipos de gráficos. Un gráfico va a ser cuando n es par y otro gráfico cuando n es impar. Cuando n es par van a ser todos los valores de x positivos. Así que vamos a tener este que va a ser una parábola, ¿tá? Es independientemente si x es 2, 4, 6, 8, 10, 100. Mientras sea par vamos a tener un gráfico de este estilo. Ahora si n es impar vamos a tener que para valores negativos la función va a ser negativa. Así que vamos a tener que f de x a la n va a tener una forma de onda de esto. O sea, sería de esta parábola dar la vuelta hacia el lado negativo. Y me quedaría este estilo de función. Bueno, ahora vamos con lo que sería la raíz enésima de x. También va a depender del valor de, si n es par vamos a tener un gráfico de este estilo, ¿ah? Porque no existen raíces negativas y pares. No existe un número que elevado a tal cosa me dé par. No. Bueno, eso es definición de lo que sería raíz. Bueno, si tenemos que n es impar, sí va a existir. Entonces vamos a tener un estilo de forma de función que sería así. Ese sería el gráfico cuando n es impar. Vamos a tener valores negativos de raíz. Bien, ahora si yo tengo 1 dividido x a la n, mi forma funcional va a ser de este estilo, ¿no? Donde esto sería como un espejo, donde se espeja este con este, serían iguales, similares. Si n es impar vamos a tener este tipo de gráficos, ¿no? Bien, ahora vamos a, por ejemplo, tengo esta función y le quiero aplicar el valor absoluto de esa función. Bueno, yo tengo una función f de x que tiene parte positiva, parte negativa, más parte positiva, y si yo a esa función le hago el valor absoluto, que me quedaría esto, la parte negativa, la forma de onda de la parte negativa se me subiría para la parte positiva y me quedaría la misma forma de onda pero positiva, ¿tá? Eso sería con respecto a estas formas conocidas. Ahora vamos a seguir con lo que sería, por ejemplo, la exponencial y el logaritmo. Por ejemplo, la exponencial de e a la x es este número, ¿ah? Sería este gráfico de ese estilo, donde e es igual a 2,71 y no sé cuántos, es un número constante, es como el pi, o sea, es un valor que ya está definido, es mayor que 1. Entonces vamos a tener este tipo de onda, ¿no? Cuando nosotros tenemos que es elevado a la menos x, vamos a tener un gráfico de este estilo, ¿no? Bien, ahora si yo tengo, en vez de ser del exponencial este es un número común, a elevado a la x, si a es mayor que 1 voy a tener este gráfico que va a ser similar a este porque sería un caso L sería un caso particular de este. Y si tengo que a está entre 0 y 1 voy a tener un gráfico de este estilo, que este sería un caso particular porque si yo tengo acá e elevado a la menos x, ¿no? Y si yo pongo el menos en el exponencial me va a ser 1 dividido e, que va a ser 1 dividido a 2,71 y ese va a estar entre 0 y 1. Entonces va a ser, estaríamos dentro de este caso, ¿ah? Bien,
Ahora, ¿qué pasa si tenemos logaritmo? Por ejemplo, el logaritmo neperiano es un caso particular de logaritmo, ¿no? Si tengo logaritmo de un valor absoluto de x, voy a tener un gráfico de este estilo. Acuérdense que acá es valor absoluto de x. Bien, si yo tengo f de x igual a logaritmo neperiano o logaritmo sin el valor absoluto, voy a tener un gráfico de este estilo, ¿no? Para x mayor que 0. Bien, si traslado x o traslado y, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, yo tengo una función de este estilo, ¿no? Una función genérica, y lo voy a trasladar en el eje de las abscisas, o sea, en el eje de las x. ¿Cómo voy a hacer? Si lo voy a desplazar hacia adelante, bueno, tengo que f de x voy a tener que restarle donde está la variable, le voy a tener que restar lo que quiero trasladarlo. Si quiero trasladarlo k para adelante, o sea, para el lado positivo, voy a restarle x menos sk. Y si quiero trasladarlo hacia atrás, se lo voy a tener que sumar, ¿no? Pero este sería como trasladarlo hacia adelante. Bueno, si lo quiero trasladar en el eje de las ordenadas, o sea, en el eje de las y, ¿no? A esa misma función, lo que voy a tener que sumarle a la función, le voy a tener que sumar una constante, ¿no? Que voy a desplazarlo. Si lo quiero desplazar hacia arriba va a ser positivo, y si lo quiero desplazar hacia abajo va a ser negativo, ¿no? Acuérdense, si la desplazo en las x, voy a restarle para adelante el valor de k, pero acá si lo quiero hacer para arriba sería sumarle a la función. Bien, eso sería como trasladar una función. O si tenemos, por ejemplo, si acá tuviéramos la ecuación de la recta menos un número, la recta sería trasladada hacia acá. Y si tendríamos un más un número, sería trasladada hacia allá. Lo mismo pasaría si yo la tuviera trasladada hacia arriba. Bueno, sería lo mismo, porque si yo tuviera un paréntesis acá y un más algo, sería trasladada hacia acá o hacia allá. Bueno, si es más es hacia allá, si es menos hacia acá. Pero si yo tengo más acá, sería trasladada hacia arriba. Lo mismo acá. Si yo tengo, por ejemplo, x elevado a la n más un número, voy a trasladarla hacia arriba. Pero si yo tengo x más un número y todo elevado a la n, la voy a trasladar, si es más, hacia allá, y si es menos, hacia acá. Eso sería como trasladar una función, o cuando tengo una función trasladada. Bueno, ahora vamos al tema más complicado, que sería el seno y el coseno, de dónde sale. Bien, el seno y el coseno salen de lo que sería el triángulo rectángulo. Lo que tenemos, por ejemplo, tenemos una circunferencia de radio r, donde lo que vamos a variar va a ser el ángulo, lo vamos a variar respecto del tiempo. O sea, esto va el radio, vamos a tener un eje que va a circular, el ángulo va a valer, bueno, el ángulo va a ser esto, va a ser omega t, o sea, va a variar respecto del tiempo. ¿Cómo va a variar? Bueno, va a valer omega, va a ser igual a 2pi por frecuencia. Frecuencia es la frecuencia con que va a circular, o sea, la frecuencia con que va a dar vuelta, o sea, va a recorrer 2pi, o sea, 360 grados. ¿Tá? Bien, o sea, esto va, si nosotros proyectamos un ángulo común, vamos a tener el B y el A, el cateto opuesto y el cateto adyacente, y el ángulo. ¿Tá? Si nosotros vamos a la fórmula de Pitágoras, B sería R por seno de θ, y A sería A por R por coseno de θ. Y ahí es donde sale la función. Vamos a graficar eso. ¿Tá? Vamos, a medida que va girando ese radio o este punto así, vamos a tener diferentes valores de B y diferentes valores de A. Si graficamos los valores de B, vamos a tener la función del seno. Y si graficamos el valor de A, vamos a tener el coseno. Bien, vamos a arrancar en 0, por ejemplo. Si yo tengo acá el B, ¿cuánto va a valer? El B va a valer 0 cuando yo tenga 0. Entonces voy a arrancar del punto 0. Acá voy a hacer el eje y este va a ser el ángulo. Cuando yo tengo el valor de B aquí, voy a estar aquí, voy a proyectar eso a mi gráfico y voy a tener en el ángulo tanto, voy a tener tal valor de B. Sigo hasta acá arriba, hasta el punto máximo, que sería cuando tengo un ángulo de 90 grados, que sería pi sobre 2. Bueno, yo voy a tener el valor de R. Cuando tengo pi de vuelta, voy a estar acá, B va a ser 0 nuevamente,
Y así voy tomando los valores de B y proyectándolos según el ángulo. Y voy a tener la forma de onda de la senoidal. Lo mismo haría con el coseno, pero ahora voy a proyectar este ángulo, este lado de acá, que sería el lado A. También, cuando yo estoy en este punto, que sería B igual 0, el A va a valer 1. Va a valer el valor del radio, perdón. Cuando estoy acá va a valer A, cuando estoy en 90 grados va a valer 0. Cuando estoy en 180 grados va a valer menos el radio. Bueno, y ahí voy a formar mi forma de onda del B, ¿tá? Si yo reacomodo un poco y lo hago un poquito más prolijo, bueno, voy a tener este gráfico. Este sería el ángulo que va a variar respecto del tiempo. Voy a tener, bueno, el eje de las ordenadas. Mi función coseno va a ser que empiece esto. En 0 voy a empezar con el valor de radio y sería este valor. ¿Ah? Cuando esté en 90 grados, que va a estar acá, voy a valer 0, porque no voy a tener el valor de A. Entonces voy a estar acá. Y así, bueno, y ahí armo esa forma de onda según el ángulo. Si tengo el seno, que sería este, cuando yo estoy aquí en este punto, vale 0. Cuando estoy en pi sobre 2 vale el radio, vale 0 en pi, vale el menos el radio aquí. Y bueno, esas son las dos formas. El seno empieza en 0 y hace así, y el coseno arranca aquí y saldría ahí, ¿no? Pero todo sale analizando este triángulo rectángulo que tenemos acá y variando el radio. De ahí salen las dos funciones. Dijimos esto, que el ángulo va a variar en el tiempo, el omega va a ser la velocidad angular, que es 2pi por frecuencia. Frecuencia es igual a 1 dividido el periodo sería lo que tenemos entre 0 y 2pi, sería un periodo. Bien, ahora tenemos lo que sería la ecuación de la tangente. La ecuación de la tangente sería de este estilo, ¿tá? Tenemos en menos pi sobre 2 va a tender a menos infinito y en pi sobre 2 va a tender a infinito. Pero este sería gráfico en un periodo entre 0 y 2pi. Después acá se repetiría de vuelta y acá se repetiría de vuelta. Entonces esa misma forma de onda hacia allá y hacia acá según el omega, el ángulo. ¿Ah? Bien, eso serían las formas de ondas o las funciones, los gráficos, formas de onda le llaman. Bien, los gráficos conocidos de funciones conocidas. ¿Está? Más o menos eso es para saber cuando nosotros resolvemos un problema, a ver qué tendencia tiene una vez que nosotros tenemos una